esta mañana ya estamos listos para recibir a nuestro querido amigo, óigame, el pastor Abner Meléndez. Ahí está el combo también. Dándole la bienvenida. Nacho, esta gente está alzado, hermano. Alzado. Este pueblo está alzado. Pastor Abner Meléndez viene para hablarnos sobre desafíos ministeriales. Pastor, un abrazo. ¿Cómo estás, hermano mío? Pastor de la iglesia Discípulos de Cristo del barrio Amelia de Guaynabo. Y con nosotros es un placer, como siempre. ¿Estás bien, pastor? Muy bien, gracias, compañero Pastor Sammy Day. Qué gozo poder estar aquí los lunes en este inicio de semana. Que intertoblemos y saludando a toda la audiencia que nos ve ahora en este instante, lo van a ver diferido este programa. Qué bendición. Saludos de acá desde la iglesia Discípulos de Cristo de Cameli, de este servidor aquí en Puerto Rico, porque tenemos hermanos que nos sintonizan desde otras fronteras, ¿verdad? Y otros lugares. Qué privilegio, qué gozo. Definitivamente que tenemos que creer, como escribió una de las personas ahí en el chat, que Dios está obrando, aunque ni lo entendamos ni necesariamente lo veamos. Y eso nos compartió el evangelista Raúl también. Pastor, hablando de los desafíos, nos quedamos el pasado lunes intercambiando algunas ideas de cómo, comenzando este año, debemos tener algunas bases sólidas, algunos pilares ahí bien colocados para poder enfrentar estos escenarios que siempre serán un reto, pero con la asistencia y el cuidado de Dios podremos superarlo en el nombre de Él, ¿verdad? La iglesia tiene la seguridad del acompañamiento divino mediante su espíritu para poder hacer frente a todos los cambios y la incertidumbre que los escenarios nos plantean. Y fíjate que algo que compartimos y nos quedamos la pasada vez es la importancia que como predicadores, pastores, ministros, en este ambiente tan cambiante, nos mantuviéramos en ese equilibrio, en ese balance entre la educación y los carismas del espíritu. Así es. Y fuésemos esos ministros que rescatamos ese mensaje central de la cruz. Hicimos una cita de Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? De que no podemos caer en la gracia barata, sino invitar a la gente al compromiso con la cruz de Cristo nuevamente. Y precisamente hilvanando y amarrando la idea, la intención nuestra como ministro es que no nos gusta en nuestras iglesias tener creyentes bonsai. Me gusta decir esto en ocasiones porque los bonsai son unos árboles decorativos, pequeños, bien armados, pero no dan fruto. Simplemente decoran. Y el peligro que podemos tener en nuestra vida de fe es ser creyentes bonsai, creyentes que nos podemos ver bonitos, vistosos, pero no hay fruto en nuestra vida. Había que decirlo y se dijo. Había que decirlo, ¿verdad? Entonces la invitación en el 2021, comenzando estos primeros 11 días del año, es poder revisar estos pilares que nos lleven a ese equilibrio y decir, bueno, ayúdanos, Señor, a creer en la expresión de esos carismas del Espíritu, lindos que bendicen la iglesia, que nutren, que edifican, pero también la educación, la formación intencional que nos mantiene centrados en un mensaje que lleva al crecimiento, con ocasiones dolorosos, pero siempre será de bendición. Lo otro que creo que hay que considerar es también este elemento de que los pastores, pastoras, líderes, tenemos que planificar, tenemos que ser estratégicos en la manera en que nos organizamos para estos próximos meses del año. Quizás la situación no nos lleva a planificar todo el año, pero sí considerar hacerlo por trimestres, hacerlo por semestres, ir evaluando en la medida que los escenarios van cambiando, si hay toques de queda en el país, si hay algunos cambios con relación a las órdenes ejecutivas que se emitan, como aquí en Puerto Rico está sucediendo, ir evaluando el funcionamiento, el caminar del orden social para también la iglesia ser relevante y pertinente y responder a las inquietudes y temores de los miembros que también puedan surgir. Así que junto con ese equilibrio, esa planificación estratégica, intencional, cuidadosa, sin querer abarcar los próximos 11 meses del año, sino quizás más mirando a corto plazo e ir celebrando los pequeños logros que tenemos en el camino. Si algo nos ha invitado a este escenario es a que celebremos a corto plazo aquellas cosas que Dios en su gracia y favor nos concede alcanzar como iglesia. Celebremos el próximo culto de la niñez, celebremos
culto de los jóvenes, celebremos nuestros cultos de oración y alegrémonos por lo que estamos logrando dentro de esta nueva normalidad que estamos experimentando. Y junto con esa planificación que nos lleva a no querer improvisar en el camino, sino ser más certero, más intencional, más intencional, con unas expectativas más realistas, más específicas, de qué queremos hacer en nuestras comunidades, qué queremos hacer con nuestra gente. Precisamente en ese escenario tenemos entonces también que aspirar, y eso es algo que uno como pastor está evaluando, aspirar que nuestra misión sea una integral, porque el mundo está fragmentado. Entonces, la misión integral es lo que René Padilla habla, este famoso escritor del tema de las misiones y de la misión de la iglesia. René Padilla nos invita siempre en uno de sus libros que la misión integral de la iglesia es ese balance entre la iglesia que proclama la esperanza, la salvación, pero también esa acción de los pobres y de aquellos necesitados. Ese balance también entre la proclamación y la acción contundente con actos de servicio que sean relevantes a nuestra comunidad y las necesidades que en ella hay. Así que educación, planificación y misión integral. Yo creo que son como una triada ahí que tenemos que ir viendo. No pretendo dar todas las soluciones hoy, ¿verdad? Sino ir considerando que esa triada, esas tres áreas, debemos ir explorándolas, dónde podemos ajustar. Es una reflexión que estoy haciendo con mis líderes, preguntando dónde estamos, cómo está nuestra experiencia reflexiva. Este próximo sábado tenemos un encuentro de líderes precisamente para ir explorando cómo enfrentar el 2021 con mayor precisión y que no nos ahogue la ansiedad, que no nos ahogue el desespero, que no nos ahogue la falta de unos resultados visibles que quisiéramos ver inmediatos, sino aprender que esta carrera, los juegos y las estrategias cambiaron y la iglesia tenemos que adaptarnos sin dejar de ser cristocéntrica ni bíblica. Totalmente de acuerdo, pastor, y es interesante porque sin lugar a dudas el juego cambió. El evangelio no. Sí. Porque o sea, como diría Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Tú sabes, es importante que sepamos que el evangelio no ha cambiado, sigue siendo el mismo, pero cómo nosotros proyectamos y cómo nosotros de alguna manera llevamos la experiencia del evangelio y cómo nosotros trabajamos y contextualizamos todo lo que estamos hablando, sí, eso ha cambiado. Y entonces eso requiere que hagamos unas profundas experiencias de análisis, que nosotros podamos evaluar cómo nosotros estamos ciertamente, ¿verdad? Mirando el futuro y planificando para el futuro. Todo este tiempo, nosotros también tenemos una reunión este próximo sábado con todo nuestro equipo de trabajo, 20 y pico de personas. Qué bien. Que toda nuestra gente vamos a estar todos reunidos mirando exactamente eso. Exactamente viendo el futuro, mirando, esto ha cambiado, son otros momentos que estamos experimentando. Tenemos que planificar de diferente manera, tenemos que hacer acercamiento de diferente manera, tenemos que crear planes de acuerdo al contexto. Ciertamente este año pasado fue un año donde y yo sé que tanto a ti, pastor, como a mí, pero a al de mí, me golpeó. O sea, me bendijo porque nos ha producido Terto Hablemos, pero ciertamente ha sido un año que tú dices, pero que lo que pasó aquí se nos cogió de sorpresa. O sea, esto llegó como una ola avasalladora y wow, y hemos tenido que adaptarnos a unas nuevas maneras de hacer cosas que jamás hubiéramos pensado, por lo menos en el momento actual. Pero ciertamente tenemos que sentarnos a hacer esas evaluaciones, contextualizarnos, que yo creo que ha sido el proceso más difícil en la cual yo he podido ver en los ministerios, el poder contextualizarlo y entender que las cosas cambiaron y que posiblemente los tiempos de antes fueron buenos, pero ahora tenemos que adaptarnos a la nueva realidad.
Pastor, algo importante, la iglesia pudimos responder, fíjate, al que se cerraran nuestros templos. Sabemos que la iglesia nunca estuvo cerrada, sino que supimos adaptarnos e inmediatamente no pudimos congregarnos al principio de la pandemia presencialmente, pues buscamos otras vías a través del Facebook, del YouTube, de diferentes plataformas para atender a nuestros miembros y atender la demanda de esa conexión con la gente. Pero el desafío es cómo regresar después de tantos meses, donde se crean unos patrones, donde ciertas cosas que la iglesia hacía ahora no las vemos tan relevantes o tan pertinentes o tan necesarias. Y ese proceso de hacernos preguntas que pueden en ocasiones ser hasta incómodas es necesario, porque el problema no fue salir. El problema es cómo reintegrarnos a una nueva normalidad y ser iglesia cuando los paradigmas han cambiado, cuando las cosas son diferentes, como muy bien mencionaste, cuando venimos con unos golpes, porque hay unos cambios en la población, y precisamente esas consideraciones, no para autoflagelarnos, sino para poder coger un aire de esperanza y sobre todo de expectativas reales, a la luz de lo que estamos experimentando en nuestros lugares de ministerio. Y precisamente ahí que quiero ir aterrizando, porque ahí tenemos la triada, ¿verdad? Tenemos la experiencia de la educación, de la planificación y de la misión. Yo creo que los pastores y pastoras que me escuchan y me sintonizan dicen, amén, gloria a Dios, pero ¿cómo manejamos esto? Entonces hay unas consideraciones en artículos que tú y yo hemos recibido, Pastor Samidei, que tenemos que mirar, porque creo que nos llenan los espacios en blanco, nos ayudan a mirar unos detallitos que hay en los escenarios, y unas palabras que nos faltan, ¿verdad? Unas líneas que hace falta rellenar. Por ejemplo, un artículo que tengo en mis manos que dice tendencias en la iglesia que regirá en el 2021, la autora nos dice que los pastores debemos considerar la posibilidad de que los asistentes a nuestras reuniones ya no estén precisamente en la sala de reunión de nuestros templos. Y esto cuando yo lo leí, y sé que también ha sido un análisis que has hecho, porque anoche te escuché, ¿verdad? Y hiciste una excelente aportación de cómo como pastores debemos pastorear y atender a gente que es de nuestras iglesias o se están conectando con nuestras iglesias, pero no necesariamente están presencial, ni estarán presencial por un tiempo, o quizás nunca en nuestros templos. Así que esas son las nuevas realidades y cositas que hay que ir apuntando para esa reflexión y ese diálogo de cómo hacer frente al mañana. Tenemos gente asistente que no necesariamente estará en nuestras salas de reunión. Y ese está, de hecho, ese punto es el punto que vamos a estar, que yo quiero continuar enfatizando a las 8:05 de la mañana. Qué bien. Donde lo hablamos ayer en el programa de diálogo pastoral, donde lo estuve verbalizando, y lo quiero traer hoy también, porque ha sido algo, Pastor Abner, que he estado viendo en el ministerio. El cansancio de muchos pastores está siendo provocado por muchos factores, pero uno de ellos, que me parece que es el factor más importante, ha sido que están gastando energías en cómo atraer a la gente otra vez a la iglesia. Y llenar el auditorio. Y llenar el auditorio otra vez. Y están gastando energía y buscando maneras de cómo atraer a esa gente. Y yo creo que ahí es donde la iglesia tiene que hacer la reflexión y poder hacer la transición. Y como y es dura esta transición, porque nos amarramos y nos hemos entendido que el mejor lugar es la iglesia. Aquí hay que estar en el culto, en el templo específicamente, y hay que estar allí. Pero yo tengo que decirles que ante esta nueva realidad, tú sabes, hay gente que estará en su casa viéndonos por Facebook y también es parte de una iglesia. Y se considerarán parte de nuestras congregaciones. Son parte de la iglesia. Hemos escuchado testimonios, ayer escuchamos, yo también puedo dar testimonio de personas que se me conectan a nuestros servicios de adoración, que son de otros lugares, que son de Estados Unidos, que se conectan aún aquí de Puerto Rico, de otros municipios de la isla, y que se consideran, esa es mi iglesia, ustedes son mi iglesia virtual. Lenguaje que antes lo veíamos como quizás distante a nuestra realidad. Ser un demonio. Ser un demonio antes. Ya está en el patio de nuestras casas y llegó para quedarse. Así es. Y antes pensar en un miembro que no iba a la iglesia, no era miembro, tú lo sacabas de la lista. O sea, oye, en nuestra experiencia pastoral, ¿cuántas veces yo no cogí la lista de la secretaria? Búscame la lista y déjame ver. ¿Y cuánta gente está viniendo?
No hay depurar las listas, vamos a depurar las listas del año. Vamos a depurarla. ¿Cuánto tiempo no viene? ¿Hacen 3 meses que no viene? Pues ya no es miembro de esta iglesia. Para afuera que va. Entonces, este tiempo nos está llevando a nosotros a entender. Mi esposa está riendo aquí con eso. Oye, pero ¿cuántas veces yo no hice eso? ¿Cuántas Sí, es verdad. gente de la iglesia? Porque no estaban yendo. Tú sabes. Y ahora nosotros tenemos gente que te dice, ustedes son esta iglesia virtual. Y se sienten ser miembros de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Les vamos a decir que no? Y entonces, interesante, porque esto va amarrado al punto también de que se nos invita como pastores y pastoras a que la intención no sea querer llenar el auditorio, sino enfocarnos en cumplir la misión. Claro. Y créame que yo, por mi formación, se nos enseñó que auditorio lleno es sinónimo a efectividad. Es gloria de Dios. Y eso alimenta el ego. Eso de alguna manera, cuando viene un predicador y te dice la iglesia está llena, uno se sentía como que, oye, yo soy un buen pastor, porque el predicador me acaba de decir que mi iglesia está llena. Y la pandemia nos viene a decir, ¿qué tal si miras la misión como prioridad? Ay, yo te marrón hoy, pastor. Te un marrón hoy, hermano. Oye, ¿pero qué me provocaste? Claro, eso es sólido, lo que están lanzando está sólido, hermano. Entonces, ¿saben las veces que llegaron predicadores a nuestra iglesia y decían, pastor, está lleno, y esas sillas que están vacías se van a llenar, y vendrá gente del norte, del sur, del este, del oeste? ¿Tú sabes cuántas profecías a mí me dieron de eso? Yo creo que nos daban las mismas profecías a todos, ¿verdad? Y hacemos esto con mucha elegancia, no queremos lastimar a nadie. Pero provocaciones eran profecías que alimentaban nuestro ego. Y todo era, se nos va a llenar, las sillas vacías no van a estar, te vas a multiplicar. Gloria a Dios, pero ¿dónde está la misión? La idea no es multiplicar para que hablen bien de mí. La idea, lo escuché una vez y lo repetí en la iglesia, no me acuerdo quién lo dijo, que la idea no es llenar las bancas de la iglesia, sino el cielo de almas. Entonces, ¿cómo la iglesia cumple esta misión de manera con una perspectiva redentora, que nuestros hermanos, mire, que nuestra gente aprende a dar testimonio de Cristo en los lugares de trabajo? En ocasiones teníamos, y lo digo por evaluación personal, nuestro calendario tan lleno, y lo mencioné ayer un poco en el diálogo, Pastor Santé, y teníamos nuestra programación del domingo a sábado tan cargada, que después cuando la invitamos a la gente a evangelizar, la gente se quedaba sin fuerza porque teníamos lunes culto, martes ensayo, miércoles reuniones, jueves culto, viernes sociedades, sábado teníamos retiro, domingo adoración. ¿Cuándo vamos a evangelizar? ¿Cuándo nuestra gente va a aprender a vivir en familia? Y dar testimonio al vecino y dar testimonio al compañero de trabajo. Si en ocasiones nuestra agenda era para que el templo se mantuviera abierto y la iglesia subsistiese, no para cumplir la misión de evangelizar, de alcanzar a otros con el evangelio. Yo digo esto como un proceso en que yo mismo estoy evaluando cómo podemos regresar a una iglesia simple, que sea efectiva en la tarea, y que proclame a Cristo y que no estemos enfocados en el auditorio, sino en la misión. Entonces, pastor, no faltará quien diga que nos están escuchando a dos pastores frustrados, que como quizás la iglesia no se les llenó, están diciendo ahora que lo importante es la misión. No, yo creo que el error era en lo que nos enfocamos antes. No sé si tú compartes conmigo. Totalmente de acuerdo, pastor. No estamos hablando desde la frustración, estamos hablando desde el aprendizaje. Es diferente. Es bien importante que nos hemos sentado a evaluar, nos hemos sentado a hacer introspección y nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados en nuestra forma de ver las cosas. Y la pandemia, este proceso de tiempo, nos ha puesto a reevaluar y a mirar de verdad cuál es nuestro verdadero objetivo, y hacer entonces modificaciones y hacer cambios y voltear nuestra vista a lo que es lo importante, que es la misión. Eso es lo importante. Ayer yo me reuní con un grupo de jóvenes de mi iglesia que están en el liderato, planificando cómo vamos a trabajar precisamente esta realidad, evaluándola a corto plazo. Y una de las cosas que yo les decía era, mire, tenemos que volver a mirar a nuestras comunidades con ojos redentores. Así es. Ese lugar donde Dios colocó a la iglesia
no está por casualidad ni es un accidente. La dirección física de nuestros templos no es un accidente. Dios colocó a la iglesia en el barrio tal, del sector tal. O Dios la colocó en la urbanización tal del county, si está en Estados Unidos, del área tal. El lugar donde está enclavada nuestra iglesia tiene una intencionalidad divina. Y es volver a mirar a nuestras comunidades con ojos redemptores. Esa comunidad que quizás cuando yo veo los puntos de droga, veo crímenes o veo altos índices de violencia, o otra comunidad donde yo veo portones con control de acceso, que tiene otros desafíos, ¿verdad? O está llena de comerciantes, porque es un sector, ¿verdad?, más industrial o de negocios. Esas comunidades, esos sectores donde nuestras iglesias creo que la pandemia nos ha dicho, vuelve a mirarlos con ojos redentores y cumple la tarea por la que eres iglesia en ese lugar. Entonces yo creo que en la medida que hagamos eso, nuestro auditorio, Dios añadirá a la iglesia lo que han de ser salvos, y hacemos nuestra disciplina de evangelizar y de discipularlo y de conectarlo con la vida de la iglesia. Pero me parece que nos están invitando a regresar a un modelo más centrado, menos alimentando el ego, menos de simplemente a las gradas y de que de alguna manera recibir elogio de funcionarios o de, si estamos en estructura, de gente que nos pueda supervisar o evaluar, y estar más centrado en el modelo de Cristo. Me parece poderoso. Pastor, mira, tengo una pregunta por acá. El pastor Heriberto Vega nos dice, en eso estamos en introspección. Les pregunto, ¿cuánto tiempo puede tomar ese proceso? Eso va a depender de cada iglesia, ¿verdad? Y de proceso en el que con todo compromiso los hermanos y hermanas entren, ¿verdad? Porque requiere voluntad. No puede ser le puedo decir que no puede ser la prisa. Yo voy sin prisa pero sin pausa. Uno va al ritmo de la iglesia, porque la idea es que se vaya captando hacia donde el Espíritu nos está dirigiendo como congregación, y cada uno obviamente tenemos un sentido de misión en el lugar donde estamos. Cada iglesia tiene su DNA. Pero sí puedo decir que no es un proceso inmediato. Es un proceso, no sé cómo quieras que tú comentar, Pastor Samidei, pero es un proceso que va gradual. Y lo importante es que la gente vaya captando esto. Yo tengo reunión de líderes el sábado. Yo no espero que el sábado ya salgamos todos ya claros y diciendo, sí, esto es. No. Vamos a empezar estos diálogos. Nos volvemos a ver en marzo. Nos volvemos a ver en mayo. Tenemos tres espacios planificados para seguir de alguna manera digiriendo, evaluando dónde estamos, y en mucha oración. Totalmente de acuerdo con eso, Pastor Heriberto Vega. Ciertamente es un proceso que toma tiempo. No tan solo hacer la introspección, también es la planificación. Claro. Luego del proceso de la introspección, cómo planificamos, entonces mirando de acuerdo a lo que ya hemos hecho, ese análisis crítico, ese análisis, y luego de Dios habernos mostrado un sendero, ¿verdad? Un camino. Nos va a tomar tiempo. Lo importante es que Dios, en su gracia, nos va a mostrar el camino. Y qué bueno, Pastor Heriberto, que hace esta pregunta, porque posiblemente la misma pregunta que se están haciendo muchos otros pastores. Y aprovecho para decirles que estamos en un proceso de oración que se llama Compañeros de Oración. Hoy comenzamos el proyecto de 5:30 a 6:30 de la mañana, y hoy estuvimos orando exactamente por eso, por sabiduría. Esta semana va a ser una semana dedicada en oración a pedirle a Dios por sabiduría. Si tú quieres ser parte de este proyecto, únete a nosotros, a Tertuhablemos, me escribes allí, a nuestra dirección de Tertuhablemos, me envías tu número de teléfono y tú me dices, yo quiero ser parte de este proyecto de pastores y pastoras que de diferentes partes, líderes de diferentes partes del mundo se están uniendo a este proyecto, donde de lunes a viernes, de 5:30 a 6:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, estamos orando. Y esta semana dedicada a la experiencia de la oración. En medio de esa introspección, Pastor Heriberto Vega, estamos orando por sabiduría. Dios nos va a dirigir en medio de todo este proceso. Pastor Abner Meléndez. Sí, primero, apúntame por ahí que me interesa. Qué bueno. Esa experiencia, sí, me interesa, me gusta eso. Porque fíjate que algo que hay que tener es flexibilidad. En toda esta dinámica debemos ser flexibles y no sentirnos culpables por todo. La idea de esto que estamos hablando de introspección no es que nuestros compañeros pastores y pastoras se sientan ahora culpables diciendo, lo estoy haciendo mal. No, estamos todos en este análisis. Y Sam Chan, un experto, ¿verdad?, en liderazgo, que
Los libros de él son muy, muy prácticos. Él invita a que este proceso de análisis es muy esencial, porque un mal análisis va a provocar malas agendas de trabajo y malas formas de planificar. Pero este análisis no puede ser a prisa, porque si lo hacemos a prisa podemos obviar algunos detalles que son esenciales para armonizar la voluntad. Así que es hacernos preguntas, es invitar a la reflexión. Dónde estamos, dónde queremos estar, qué cosas hemos logrado, qué cosas se quedaron en el tintero, evaluar aquellas que entendemos que ya no son tan relevantes para este tiempo, y ir viendo esas preguntas con calma y a la misma vez viendo los recursos que tenemos y cómo machea entre necesidades, recursos y proyecciones. Pero lo importante es no sentirse culpable, sino también compartir la carga. Y yo creo que tanto hablemos, precisamente esta experiencia es para compartir la carga. Me encanta lo que está sucediendo, me encanta lo que sucede. Ciertamente Dios está haciendo cosas muy lindas, y Dios está, ¿verdad?, bendiciendo por su gracia el corazón del ministerio pastoral y de todos aquellos que se conectan con nosotros. Pastor Abner Meléndez, gracias por este tiempo, ciertamente un momento especial, un momento lindo para la gloria de Dios. Pastor, ¿cómo la gente puede conectarse contigo, conectarse con tu ministerio, hermano mío? Sí, pueden comunicarse al 787-781-7209 o en la página de nuestra iglesia ICDC Amelia Guaynabo. Los dejo con un salmo que dice: encomienda a Jehová tu camino, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Dios bendiga. Poderosa palabra, hermano mío. Un abrazo. Sabes que te amamos, brother. Igual, Dios. Un abrazo.